Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración con algunas ideas que son las que vamos a intentar conversar con Jesús. Crecer en el amor es crecer en libertad y viceversa. Crecer en libertad es crecer en el amor. Por eso hemos de aprender a dejarnos de miedos, a quitarnos esos miedos. Estamos en este tiempo de Pascua, tiempo de alegría, porque Jesucristo murió y resucitó. Está vivo. Esta es nuestra fe. San Agustín, hace ya muchos siglos, predicaba diciendo esto, ¿no? No es cosa grande creer que Cristo murió. Todos creen que Cristo murió. La fe de los cristianos consiste en la resurrección de Cristo. Tenemos por grande creer que Cristo resucitó, que Jesús está vivo, que Jesús está vivo. Y como le hemos dicho al arrancar este rato de oración, que me ve y que me oye. Que me ve y que me oye. Señor, te animo a que le digas, auméntame la fe para aprender a tratarte como alguien vivo, que me ve y que me oye, que me ve y que me oye. Un poco de doctrina, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La resurrección de Jesús es la verdad culminante, el punto más alto, el punto más importante de nuestra fe. Y representa con la cruz la parte esencial del misterio pascual, que Jesús está vivo, murió verdaderamente y está vivo realmente, realmente. Por eso el mismo catecismo nos añade, ¿no? El signo esencial de la resurrección de Cristo es el sepulcro vacío. La resurrección de Jesús es testimoniada por las mujeres que se encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Y después Jesús se apareció a Pedro y luego a los demás. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, dice el catecismo, puesto que les parecía imposible, como a nosotros, ¿no? Que alguien que está muerto ha vuelto a la vida. Por eso volvemos a hacer esta petición, ¿no? Señor, aumentanos la fe para que aprendamos a tratarte como alguien vivo, que me ve y que me oye. Tiempo de Pascua, tiempo de alegría, porque Jesús está vivo, murió y ha resucitado. Y la resurrección nos trae grandes regalos. Una de ellas es que hemos sido rescatados y ahora somos hijos de Dios, que nos envía el Espíritu Santo y nos da la Virgen como madre. Pero nos vamos a detener en el primer regalo en este rato de oración. Somos hijos llamados a una nueva vida, a una nueva vida. En las misas de este tiempo pascual se dice y se reza repetidamente que con su muerte murió nuestra muerte, con su resurrección hemos sido rescatados, nosotros también resucitaremos. Por eso hagámosle por tercera vez esta petición al Señor. Señor, auméntame la fe, que aprenda a tratarte como alguien vivo, que me ve y que me oye, que me quieres,
y que me llamas a una nueva vida. Tiempo de Pascua, tiempo de alegría, porque Jesús está vivo y nos ha dado esa dignidad de hijos, hijos adoptivos, hijos de Dios. Todo lo ha hecho Jesús por amor a Dios Padre y por amor a nosotros. El Papa Francisco, en uno de sus homilías en este tiempo de Pascua, explicaba que ese amor que Dios nos tiene es un amor tan grande, tan profundo, un amor que nunca decae, un amor que siempre busca agarrarnos de la mano, que busca sostenernos, levantarnos, guiarnos. ¿Y guiarnos a qué? A una nueva vida, a la vida de un hijo de Dios, a la grandeza, a la grandeza. Pero todas estas ideas con las que hemos comenzado para ir conversando con el Señor, hemos de ser conscientes que la fe no es simplemente una serie de argumentos o de ideas, es también un asunto de experiencia. La experiencia de aprender a relacionarnos con Jesús. Por eso se puede decir de esta manera, dejarnos tocar por el amor de Jesús, dejar que Jesús entre en mi vida, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel de las relaciones con Él. Por eso le podemos decir, Señor, que yo sepa experimentar, descubrir tu amor, que yo me deje amar por ti que estás vivo, que estás vivo. Vamos a hacer nuestra oración como siempre, acudiendo al Evangelio, ¿no? Y el Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos relata el evangelista, nos vuelve a llevar a aquel día, aquel primer día de la resurrección, aquel domingo de resurrección. Y entonces nos cuenta estos detalles el evangelista, dice, que lo dejan ahí, ¿no? De lo que se relataba el domingo anterior, de los discípulos de Emaús, que regresan corriendo a donde están los apóstoles y les cuentan que le han reconocido al partir el pan y que estaban hablando de estas cosas encerrados en aquella casa por miedo, cuando de repente se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados, llenos de miedo, creían ver un fantasma. Y Jesús les dice, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, añade el evangelista, les mostró las manos y los pies. Nos vamos a detener en estos detalles para hablar con el Señor que nos está relatando el Evangelio. ¿Y qué detalle nos vamos a detener? En esto, que aquellos hombres tenían miedo. Y ese miedo les está generando dudas. Los apóstoles ya oyeron a aquellas mujeres que dicen que lo han visto vivo. Los apóstoles han ido, al menos Pedro y Juan, a donde estaba el sepulcro y se dieron cuenta que ahí no había cadáver. Y reciben los testimonios de los discípulos de Emaús, pero siguen teniendo miedo, siguen teniendo dudas. Por eso nosotros le decimos al Señor, Señor, auméntame la fe. Fíjate, saben muchas ideas, muchas cosas, pero es a nivel de las relaciones con Jesús. Por eso
nos vamos a detener en esto, el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Yo tengo una definición del miedo tomado de las ciencias médicas o las ciencias de la salud. Nos dice que el miedo es una emoción natural que nos hace experimentar una sensación desagradable ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una emoción básica que el hombre y la mujer comparte con muchos animales. Usualmente la reacción del miedo es huir de aquello que consideramos un peligro, evitar aquello o combatirlo, pero combatirlo no con virtud, sino combatirlo para quitarlo. ¿Cuáles son los miedos normalmente en un hombre o una mujer? A las grandes alturas, el vértigo, a animales peligrosos, a lesiones corporales, a enfermedades, a lugares públicos, al tráfico, a hablar en público o a espacios muy estrechos. Cuando uno es niño, a veces uno tiene miedo a la oscuridad. ¿Ya? Por eso la función del miedo es defendernos, proteger. Y dice todavía esta definición tomada de las ciencias de la salud, es ayudarnos a sobrevivir, ofreciéndonos una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza, la de huir. Pero eso es un mecanismo de defensa, podríamos decir técnicamente. Es una especie de alarma ante la presencia de una amenaza. Una amenaza. Y si uno ha ido oyendo esta definición, aquí la gran cosa es decirle al Señor, Señor, y entonces, ¿por qué tenemos miedo a Dios? ¿Por qué te tenemos miedo a ti? ¿Por qué los apóstoles se llenan de miedo al verte? Y de cierta manera podríamos decir la respuesta a esto tan curioso es porque experimentamos o percibimos que Dios no quiere que sobrevivamos. Es decir, no quiere que sigamos viviendo una vida natural. Uno percibe de cierta manera ante Dios que Dios nos invita a un lugar de grandes alturas, a aventuras con riesgos grandes para jugarnos la vida, a vivir cara a la multitud. El miedo es una reacción defensiva de querer proteger el cómo estamos viviendo sin mucho riesgo. El miedo despierta ese deseo de huir, escaparse, esconderse de Dios. A veces, Jesús, tú permites que sintamos miedo a todo lo que se refiere a Dios, a ti, y nos empezamos a defender diciendo, es que esto es sin sentido, es que esto no me convence, es que esto es demasiado dejar muchas cosas, lo que fuese, ¿no? Es el momento que yo le sepa decir al Señor una vez más, Señor, auméntame la fe, que yo me sepa relacionar con una relación de amor contigo. Pero fíjate que tal vez lo más interesante para hablarlo con el Señor es que me parece que el miedo, sobre todo el miedo con Dios, nos deja descubrir que lo verdaderamente importante soy yo, no Dios. El miedo nos está dando una información. Cuando percibimos que Dios quiere algo más, que Dios nos llama a una gran aventura, que Dios nos llama a una gran altura, nos da la información de que yo me tomo demasiado en serio. Y por eso no confío, porque como no controlo, porque esto no me lo esperaba, porque
yo sé lo que me viene bien a mí, en vez de decir, eres tú, Señor, el vencedor de la muerte, del pecado, del demonio. Tú que eres Dios, que me sepa guiar. Y esto no es un tema solo de ideas, es un tema de experiencias, de relación con Dios. Te animo a hacer que lo vuelvas a decir, Señor, que yo me deje tocar por tu amor, que tú sepas entrar en mi vida, que yo descubra, que experimente tu amor, que me deje amar por ti, que estás vivo. Por eso el miedo con Dios nos deja descubrir que lo que yo considero verdaderamente importante soy yo, no Él, porque me tomo demasiado en serio, demasiado en serio. Hay un libro de un escritor de Estados Unidos que él realmente el libro no lo ha redactado. Me explico. Es un hombre que en una ocasión, ya siendo conocido por los libros que había publicado, pues le pidió a la gente que escuchaba un programa de radio que enviaran historias reales, verdaderas, que les hayan ocurrido a ellos. Y recibió como más de 4,000 historias. Y una de esas historias que recibió, pues nos puede venir bien escucharla aquí, es la de una mujer ya mayor, porque esto ocurre en la década de los años 1950. Y entonces ella contaba, esta mujer empieza contando pues la tragedia que le pasó. Dice, repentinamente mi esposo a la edad de 31 años murió. Dice, todo el siguiente año después de su muerte fue para mí una enorme tristeza, dice. Me asustaba estar sola, me sentía con un miedo, incapaz de educar a mi hijo de 8 años, sin un padre a su lado, dice. Pero sobre todo, empieza a contar esta mujer, dice, es que empecé a vivir muchas veces la experiencia de decir, no lo sabía, no lo sabía. Y entonces empieza a contar de que, por ejemplo, una de sus primeras sorpresas fue que el banco le empezó a cobrar en su cuenta corriente unos saldos, unas multas, ¿no? Por tener muy poco dinero en la casa, en la cuenta. Y entonces decía, yo no lo sabía, que me cobraban. Claro, estaba sin el esposo, iba haciendo gastos a esta mujer. Dice, después, a los pocos meses, mi seguro de vida fue cancelado, porque no era vitalicio, dice, sino temporal. Y yo no lo sabía, yo no lo sabía. Dice, y entonces así va contando, ¿no? Que se dio cuenta que tampoco el esposo había dejado mucho dinero y ella no lo sabía. Dice, empecé a hacer de todo, dice, a trabajar, planté una huerta en el jardín para ahorrar algo en algunas verduras que sacaba de ahí. Dice, me planteé hasta comprar un pequeño congelador con la esperanza de poder ahorrar todavía más al comprar al por mayor algunos alimentos. Pero cuando compré aquel congelador, dice, el repartidor que me lo vino a dejar me dijo que no lo podía conectar inmediatamente. Eso hace muchos años, en el año 1950, ¿no? Y me dijo que tenía que dejar pasar varias horas antes de enchufarlo para que se asentara el aceite. Si usted lo enchufa demasiado pronto, puede hacer un cortocircuito en la casa o quemar el motor del congelador. Dice, yo no sabía nada de esto, dice. Y ella lo quería usar inmediatamente porque ya había comprado cosas al por mayor, dice. Dice, estaba preocupada porque no me dijo cuánto tiempo, solo me dijo algunas horas. Y la instalación de mi casa
donde vivía, dice, había sido hecha la instalación por un electricista muy deficiente y usualmente teníamos cortocircuitos. Cuando llegó la noche de aquel día, dice, fui al garaje, dice, y pensé que ya había pasado suficiente tiempo para poder conectar el congelador. Lo enchufé, retrocedí y esperé. Aquel motor del congelador se tardó en arrancar, dice, y de repente se fue la luz en la casa, dice. Cuando salí de la casa, empieza a relatar ella, ¿no? Dice, no había luz en todo el vecindario, pero me fijé en algo más. No había luz en toda la ciudad. Había una oscuridad total, dice, total. Y la ciudad también estaba a oscuras. Había ocurrido un apagón general y empecé a decirme por dentro, dice, ay Dios mío, yo no lo sabía. ¿Será que yo al conectar el congelador hice un cortocircuito que afectó a toda la ciudad? ¿Seré yo la responsable? Y aquella mujer llenísima de miedo por esto. Dice, entré a la casa corriendo y fui a buscar un radio de baterías para poner la emisora de la policía, dice. Oía sirenas a lo lejos y yo tenía miedo que me venían a buscar, dice, por ser la causante de aquel apagón general, dice. Pero de repente en la radio transmitían la noticia que un conductor borracho había embestido y arrancado varios postes del tendido eléctrico en la carretera principal de la ciudad, dice. Me inundó una sensación de alivio y de vergüenza. Alivio por saber que yo no había sido el causante del apagón, y vergüenza pensar de que yo había sido, dice. Ahí, en medio de aquella oscuridad, dice, me empecé a reír de mí misma, de mi estupidez de pensar de que yo soy tan importante, y recuperé el sentido del humor. Dice, desde aquel momento, dice, ya no volví a tener miedo, me aprendí a reír de mí misma. Fíjate que esta es una historia que parece como muy chistosa, ¿no? Muy rara, ¿no? Pero es que es real, ¿no? O sea, decimos, Señor, a veces tenemos miedo de ti porque nos tomamos nos damos demasiada importancia a nosotros mismos. Nos damos demasiada importancia de que esto nos va a costar, de que esto es muy difícil, de que esto no sé qué. Tenemos miedo a esa nueva vida que nos das, una vida en la que es sobrenatural, una vida de hijos de Dios, una vida donde tal vez yo no controlo las cosas, pero estás tú, que eres el Señor de la vida y de la muerte, eres el vencedor y que me llamas a la grandeza. Por eso fíjate, aquellos apóstoles que se aterrorizan, volvemos al Evangelio, Jesús, tan bueno y misericordioso, los tranquiliza. Les dice, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué hay dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos, mirad mis pies, soy yo. Tocadme y os daréis cuenta de que mi espíritu, que no soy un espíritu. Dice, y entonces el Señor les muestra las manos y los pies. Y como todavía no acababan de serenarse, fíjate el detalle que tiene Jesús, ¿no? Qué bueno eres, Señor. Les dice, ¿tenéis algo de comer? Y aquellos apóstoles le ofrecen un trozo de pescado asado, ¿no? Claro, pescado asado ya frío, ¿no? Y él se lo empezó a comer delante de ellos, para que se tranquilizaran, para que se dieran cuenta de que está vivo, está vivo. Y entonces Jesús les empieza a explicar. Les dice, todo lo que ha pasado es para que se cumpliera lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces dice el evangelista, les abrió el entendimiento para que comprendieran. Y Jesús todavía les dice, así está escrito, el Mesías sufriría, resucitaría de entre los muertos al tercer día,
y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Vosotros sois testigos de esto. El Señor los llama a una nueva vida a aquellos hombres. El Papa Francisco decía, la presencia de Jesús resucitado transforma todas las cosas. La oscuridad es vencida por la luz. Lo que parecía inútil ahora da fruto y es prometedor. El cansancio y el abandono dejan espacio a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Nosotros le decimos, Señor, que yo quiero vivir esta nueva vida a la que me llamas. Una nueva vida que es una nueva vida. Una nueva vida. Entonces, es decir, una nueva vida. Es de verdad encontrarse con Jesús y confiar en Él. Y confiar en Él. Fíjate, el mismo Papa Francisco, por ayudarnos a todos a hacer un rato de oración, o sea, nos decía que tuviéramos un amor vivo, que no tuviéramos una fe de museo, sino un amor vivo, con el Señor. Entonces, es decir, tener una verdadera experiencia con Jesús resucitado. Pero para eso tenemos que dejarnos de miedo, de que realmente, Señor, yo sepa poner mi vida en tus manos, que yo sepa, pues de verdad, confiar en ti. Por eso decía el Papa que en este tiempo de Pascua hemos de quitarnos la desconfianza, quitarnos el pecado, para que no tengamos que, podríamos decir nosotros, miedo a Dios, miedo a Dios. Que sea Jesús, que seas tú, Señor, el que conduce mi vida. Que yo te dé todo lo que tú quieres, que yo tenga una experiencia verdaderamente amorosa contigo, amorosa contigo. Por eso el Papa decía, no vivamos en la resignación. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que ir haciendo pues su oración y concretando con el Señor. O sea, es decir, ¿qué me pide a mí Jesús? ¿Qué es esta nueva vida a la que el Señor me llama? Y que sepamos hacer la oración y concretar, decir, bueno, pues voy a decidirme a hacer esto que tú quieres, Señor. Que lo noto, que lo toco. Porque lo nuestro no es solamente ideas, es tener experiencias de una relación amorosa con Jesús. Pero para eso, que sepamos hablar con Él y concretar con Él. Vamos a ir terminando y acudimos pues a la Virgen Santísima, ¿no? Como nos enseñaba San José María. En este tiempo de Pascua no se reza el Ángelus, sino el Regina Coeli. Y nosotros le decimos, Madre mía, que cada vez que te decimos, alégrate, Reina del Cielo, porque Jesús ha resucitado. Ayúdame, condúceme a una experiencia de amor verdaderamente con tu Hijo. Que yo me quite los miedos y que sea generoso para vivir la nueva vida a la que Dios me llama. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.